Más sencillo, ¿no? Georgina, ¿cómo se entiende la violencia de un grupo de muchos contra uno? En un acto, no sé, lógicamente quieren que queden claros los abogados, la querella y la fiscalía que fue premeditado. Bueno, para empezar, sí, es un tema sumamente complejo, ¿no? Para abordarlo hay infinidad de aristas de donde podemos analizarlo. Y sobre todo tener en cuenta que a todos nos atraviesa desde la emocionalidad, ¿no? Esto que decimos de todos nos sentimos parte familia de este chico asesinado y sabemos que estas situaciones, hoy estamos hablando de Fernando, pero ocurren más que habitualmente, ¿no? Hay un montón de casos de chicos asesinados por patotas, manadas, grupos, como le queramos llamar. Vos decías bien lo del rugby. Creo que si bien el rugby es un deporte que merece un análisis aparte, porque como decías, es agresivo dentro de la cancha porque ellos tienen en su corporalidad la agresión, es decir, ellos tienen que con su cuerpo poder derribar a otros contrincantes, ¿no? Y cómo esto los afecta en la vida misma, que trasciende las barreras del campo de deportes, y como hemos visto, nosotros hablamos del rugby porque estadísticamente se ha demostrado que es un deporte que genera también en sus ámbitos sociales muchas situaciones de violencia y de agresión. Pero la verdad es que la violencia social la vemos en todos los ámbitos de la vida. Y estas situaciones en donde ocurre que un grupo de personas agreda a uno o a otro grupo más pequeños o a personas más vulnerables, consideradas por ellos inferiores, aunque sea en lo físico o en otras cualidades, tiene que ver con, por un lado, como bien decías, el instinto de pertenencia, ¿no? El querer sentirse y ser parte de este grupo. Y por otro lado también tiene que ver con la dilución, de algún modo, de esa responsabilidad de sus actos. Es decir, si uno solo va a ir a enfrentarse con otra persona, las consecuencias son pura y exclusivamente su responsabilidad. Ahora, si yo estoy legitimado y mis actos y mis hechos están legitimados por todo un grupo de pertenencia, no solo voy a tener el apoyo el apoyo moral, llamémoslo, de que estoy haciendo algo que consideran que está bien hacer, que tienen naturalizado, sino que además esa responsabilidad ya no es mía. Entonces se diluye también la consecuencia del daño. Claro, claro. Yo me pregunto, y todos se preguntan, ¿no? Una persona no nace violenta. Una persona nace simplemente y tiene sus características genéticas y toda una historia familiar de gente que lo precede, como siempre tuvo muy buena impresa en su visión, ADN, básicamente. Pero luego la mirada del adulto va a hacer que esa persona saque lo mejor o lo peor de toda esa herencia que ya está en su genes. A la radio. ¿Qué sucede cuando pasan estas cosas en la cabeza? Se ha hablado de perversión, no hubo nunca un examen psicológico que determinara en líneas concretas por dónde pasan las acciones de ellos en cuanto a lo psicológico, pero sí entender de dónde puede venir esa violencia, una violencia que viene sí o sí desde un lugar de crecimiento. ¿Cómo es, Georgina? ¿Cómo parte una cabeza que, entiendo yo, tiene que venir de un lugar de violencia para luego que la sociedad lo ponga más violento? ¿Cuánta responsabilidad, acá es la pregunta, tiene lugar en cada una de las cabezas de los 8 acusados? Bueno, justamente esto es lo que aborda la neuropsicoeducación, ¿no? Nosotros tenemos este componente biológico, pero somos, cada acto que cometemos es el punto de llegada de una historia, ¿no? Somos producto de nuestras experiencias. Con respecto a la cadena de responsabilidades, creo que es muy larga. Principalmente todos ponemos foco, por supuesto, en la familia. Lo que yo puedo analizar también, lo que todos podemos analizar, por supuesto, para eso estamos, es que así como no le podemos pedir a un padre que no sabe leer, que le enseñe a leer a sus hijos, no podemos pedirle
a un padre que no ha tenido educación emocional Que la haga. que le enseñe educación emocional a sus hijos. Pero si no se tiene, no se consigue, no se puede aprender. Ese es mi desvelo. Alguien que Bien. no haya sido amado, por ahí no fue golpeado, porque hay que decirlo, por ahí no fue golpeado, pero fue desestimado, fue bardeado, fue comparado. Mira este, vos, mira este. Eso va creando una violencia interna o una Exactamente. perversidad como la que hablamos, de tratar al otro como una cosa, porque fue tratado como una cosa esa persona. ¿Se aprende a dejar de ser así si te criaron así? Bueno, así es. El camino, como vos decís, no es lineal. Es decir, no es que la única forma de generar una persona con comportamientos violentos es a partir de la... Ay, ay. No, no. ¿Qué tocaste? No sé qué pasa. Ya está. llamarla de una forma en donde se los ignora, en donde están buscando un poco de atención de esos padres, o en donde hay otras formas de violencia que tienen que ver con la violencia emocional, que es la que predomina, porque para que haya violencia física también tiene que haber violencia emocional. La violencia emocional está siempre presente cuando hay alguna otra forma de violencia. Pero, sin embargo, también tenemos y contamos con otros ambientes sociales en donde podemos ver otras realidades. No vamos a analizar específicamente la vida de cada uno de estos jóvenes, porque la realidad es que quienes pueden hablar es los peritos específicos que intervinieron en el caso, ¿no? Entonces no vamos a hacer un análisis ni un diagnóstico de ellos, porque justamente solo quienes intervinieron con ellos pueden hacerlo. Sin embargo, lo que podemos decir a grandes rasgos es que ellos tuvieron una cadena de responsabilidades, como decíamos, que tiene que ver no solamente con la familia. Es decir, que no hubo otro ámbito educativo u otro ámbito de socialización en donde pudieran o tuvieran la posibilidad, porque la sociedad lo que hace es posibilitar o obstaculizar el desarrollo de las conductas. Es decir, si yo siempre me voy a mover en ámbitos en donde la violencia está tan naturalizada, dejo de percibirla como tal. Y además va en escalada, digo, un día es un insulto, otro día es un empujón, otro día es una piña. Entonces, si no hay un ámbito en donde se me demuestre que eso no está bien, en donde haya una limitación, no haya un adulto responsable, digo, un entrenador de un equipo, un padre, un tío, un abuelo, si en todos ellos está naturalizado que la violencia es una forma de acceder a imponer su voluntad o su poder, y bueno, lo que tenemos como resultado es esto, es personas que salen a la vida a pelear. Perfecto. ¿Por qué? Si cuanto más chicos tengamos, más niños tengamos, que sus padres preparen para el pleito, más adultos, hombres, más hombres tendremos peleando en la vida. Cuantos más niños preparemos para el diálogo, más hombres tendremos dialogando. Excelente. Pero por supuesto que esto no sería muy reduccionista intentar poner el foco solo en un ámbito, es decir, fue solo la familia, o es solo el rugby, o es solo el equipo específico en el que ellos participaban. Sí. Digo, somos seres absolutamente complejos y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de analizar estos casos tan específicos, ¿no? Sí. Por supuesto, tan Fernando. dolorosos. ¿Qué tal, Georgina? ¿Cómo le va? Cerolini la saluda. Hola. ¿Cuánto tiene que ver acá un liderazgo tóxico? Porque mi pregunta tiene que ver con que es en referencia a uno de los acusados, que es Luca Pertossi, que ya tenía algunos casos no lo cuentan del resto, pero sí de esta persona, de que en varios casos había agredido a personas, había atacado a otras personas, había llevado elementos, le había robado, no sé si una moto. Digo, cuando uno está en grupo en el secundario y terminó el secundario y está en un grupo deportivo, ¿cuánto influye que el líder juegue al límite? Porque digo, veo que hay un montón de situaciones, no sé, peleas en una cancha de fútbol, situaciones así de grupo contra grupo, donde el exacerbamiento, quizá por separado, esa gente no haría semejante cosa. En este grupo igual se ve cierto funcionar así
están como sellados, están como diciendo nosotros estamos como un pacto que no vamos a romper, pero generalmente hay gente que en un grupo se comporta de una manera, si el que va adelante y da las órdenes es bastante más loquito que el resto, muchas veces lo siguen y quizás no lo harían solos. ¿Cómo se puede evaluar eso? ¿De dónde está el límite? Sí, justamente lo que tenemos los seres humanos es la capacidad de contagiar las emociones. A todos nos pasa que estamos en un ambiente muy ameno, donde todos están riendo, nos dan ganas de reírnos. Bueno, ocurre con todas las emociones. Digo, lo que ocurre aquí es que para que uno pueda incorporarse y querer ser parte y pertenecer, ¿no? El instinto de pertenencia lo tenemos todos, de querer adaptarnos a los ambientes en los que estamos. Sin embargo, tenemos que tener esa predisposición y esa naturalización de la violencia que nos lleve a acompañar actos tan agresivos. Porque si nosotros no tenemos naturalizado esto, nos vamos a dar cuenta de que no está bien y vamos a querer alejarnos de estas conductas. Sin embargo, hay algo en estas personas, en estas personalidades, que hace que se genere un amalgamiento, ¿no? de tanto de los pensamientos como de los comportamientos y hasta de los sentimientos. Bien, gracias Georgina, ha sido muy amable y muy clara. Muchísimas gracias a ustedes. Es Georgina Parente, psicóloga social, entendí.